Hola, muy buenas tardes a todos los que se están ya conectando a esta tarde noche, ¿verdad? Es una bendición poder contar con cada uno de los participantes que se está uniendo por este medio de Zoom y también por las plataformas de Facebook Live que nos acompañan de las diferentes sociedades bíblicas. Es un gozo para mí realmente poder estar aquí con ustedes. Como siempre lo hemos dicho ya, tenemos el privilegio de contar con diferentes hermanos de diferentes lugares, de diferentes países, desde Norteamérica, Centro y Suramérica. Es un privilegio que todos puedan estar conectados y también damos gracias a Dios por esa maravillosa tecnología que nos permite tener esos lazos, ¿verdad? Así que veo que siguen conectándose y, y yo sé que vamos a ir a lo largo de este enlace uniéndonos más, porque juntos creo yo que como sociedades bíblicas hemos logrado tener una buena participación y todos conocen de nuestras actividades, pero sé también de que usted responsablemente quiere ayudar a más, así que han invitado a nuevos. Y para los nuevos, quiero mencionar algo bien breve, que nosotros como sociedades bíblicas tenemos un propósito y es que podamos compartir la palabra de Dios y lo hacemos a través de nuestros proyectos ministeriales, traduciendo la palabra de Dios a lenguas nativas de cada uno de nuestros países a los que representamos. Así que le pedimos sus oraciones también para que esas Biblias que se están traduciendo a lenguas nativas puedan seguir dando ese fruto y que podamos aprovechar y entonces también a poder llegar a más personas. Les pedimos sus oraciones para que podamos seguir creciendo en esas traducciones. Hoy queremos tener un tiempo de oración en este momento para dedicar a Dios este webinar de hoy. Así que acompáñenme, por favor, ahí donde usted está. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque sé que tú eres un Dios bueno, eres un Dios que nos da el privilegio, Señor, de seguir aprendiendo, que nos das estas herramientas, Señor, para conectarnos en diferentes países, en diferentes horarios, Señor Jesús. Gracias porque abres esas puertas tecnológicas para que hoy aprendamos más, Señor. Gracias porque cada uno de los que están acá están, Señor, para dedicar el tiempo en aprender. Señor, pon en ellos el conocimiento, sabiduría, para que ellos puedan seguir aprendiendo más. Bendecimos, Señor, desde ya al doctor que nos va a estar acompañando hoy en el tema. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bueno, entonces yo quiero dar unas pequeñas instrucciones. Fíjese que es importante que mantengamos el micrófono en silencio para que podamos tener un buen desarrollo de, de este taller. Pero si ustedes tienen preguntas, por favor, háganos a la persona. Aquí tenemos a uno de nuestros coanfitriones que se ha denominado Preguntas Abraham. Por favor, envíele a él sus preguntas, sus dudas. Él va a estar ahí recibiendo todas esas y en el momento, ya al final, él va a estar realizando las preguntas. Así que, por favor, hágala ahí. También yo quiero animarlo a que en este momento usted pueda colocar dos datos en el chat: su nombre y de qué lugar nos está viendo. Es decir, por ejemplo, Josué Santos desde Guatemala, o Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Así de cada país y región, por favor, colóquennos para que al final podamos elegir también a un ganador de cada uno de los países de un recurso bíblico. Por favor, pongan su nombre en el chat. Eh, Antes de dejar el tiempo, quiero hacer lectura de un verso que tenemos el día de hoy. Así que agradezco ahí por el apoyo técnico. Y el verso es Génesis 50:20 y dice de la siguiente forma: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es Reina Valera 60. La Reina Valera contemporánea, mire, dice de esta forma: ustedes, y desde aquí vemos un cambio, ¿verdad? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle
vida a mucha gente. Eh, Agradecemos también no solo las nuevas traducciones a las lenguas nativas, sino al esfuerzo de tener así como la Reina Valera contemporánea, que nos permite tener una mejor lectura y una mejor comprensión. Así que gracias también ahí por el apoyo técnico en eso. Y ahora sí, yo quiero mencionar que hoy vamos a tener al profesor Bernardo Alejandro Nogales. El profesor, yo quiero mencionar antes de dar el tiempo, porque quiero que ustedes aprovechen la experiencia que él tiene. Y actualmente él es decano en CBUque, que es Seminario Bíblico de la Unión Cristiana Evangélica, pero también ha sido director de promoción y desarrollo tecnológico en Cochabamba, Bolivia, también el mismo seminario, además de ser docente a tiempo completo y también docente adjunto en el mismo seminario. Además, él también ha sido bibliotecario, también ha apoyado con mensajes en la Iglesia Evangélica Bautista Cristo Salva, quien también fue pastor en esta misma iglesia, también pastor de jóvenes en la misma iglesia. También ha sido pastor de jóvenes en la Iglesia Fraternidad Cristiana de Cochabamba, y por qué no mencionar su educación, que también ha sido muy grande. Actualmente en Guatemala, él está desarrollando o está estudiando un PhD en educación teológica en el Seminario Bíblico de CETECA. eh, Tiene una maestría en estudios bíblicos en CETECA de Lima, Perú, además de participar en Bootcamp de Educador Progresiva de Google en Cochabamba, Bolivia. También ha tenido diplomados de liderazgo pastoral en el Centro de Misericordia Jerusalén, Israel. También tiene una licenciatura en Biblia y Teología y seguramente nos dejó ahí con más todavía de sus licenciaturas, que terminaría yo el tiempo ahí de leerlo, ¿verdad? Pero, profesor Bernardo, yo quiero agradecerle el tiempo que usted hace para compartir con nosotros y quiero dejarle hoy el tiempo a usted. Muy buenas noches, muchas gracias hermano por la invitación, por este tiempo, la oportunidad de poder compartir. La verdad es un privilegio el poder tomar este tiempo para tocar un tema que es bastante importante, ¿no? Y por los grandes desafíos que estamos enfrentando en la actualidad. Bien, el tema que voy a compartir en esta noche, hermanos, tiene que ver con cultura y evangelio. Y llama la atención porque es un gran desafío que estamos enfrentando frente a nuevas ideologías que están apareciendo, pero también con el resurgimiento de las religiones ancestrales a lo largo de todo Latinoamérica. Entonces, lo que quiero en esta noche compartir es cómo le hizo el apóstol Pablo para poder compartir el evangelio frente a las diversas culturas que estaban durante el primer siglo. Y en específico, he tomado el pasaje de Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34, que es el encuentro en el aerópago de Atenas. Ahora, ¿qué es lo que quiero empezar primeramente? Si podemos contemplar esta fotografía, esta imagen, podemos ver los grandes filósofos desde por lo menos el siglo V antes de Cristo. Y cada uno está haciendo una señal que propiamente el que pintó este cuadro tenía en mente, ¿no? Al momento de elaborarlo. Por ejemplo, tenemos a Platón allí apuntando hacia arriba con la túnica rojiza. Él prácticamente enfatizó el mundo de las ideas. Tenemos por otro lado, a su discípulo Aristóteles, mostrando con la mano, con la túnica celeste, mostrando hacia abajo, que propiamente hace un enfoque más empírico, ¿no? Tenemos los cínicos y todas las corrientes que podemos ver y que en algún momento quizás hemos leído y que estaban circulando durante la época en la cual se va escribiendo el Nuevo Testamento. De hecho, los versículos anteriores nos muestran a Pablo discutiendo con dos de estas escuelas filosóficas de su época. ¿Esto qué nos lleva? Precisamente a ver y comprender que el apóstol Pablo enfrentó el reto de comunicar el Evangelio en un contexto culturalmente plural. Y
prácticamente al saber de que el apóstol Pablo nace en un lugar llamado Tarso, lo que hoy es la actual Turquía, le lleva a poder estar de la mano con varias corrientes, no solamente filosóficas, sino también religiosas de su época. Y es lo que vamos a hablar un poco a continuación. El pasaje que vamos a analizar en algunos momentos nos muestra un modelo de contextualización y diálogo entre la revelación cristiana y la cultura helenística. Algo interesante del apóstol Pablo es que como persona él tiene que enfrentar varios pensamientos para poder formar lo que va a ser la teología cristiana, ¿no? De su perspectiva. Todos sabemos que él era judío, tenía padres judíos, prácticamente educado bajo una de las escuelas más importantes del judaísmo, del fariseísmo en su época, la escuela de Gilel, estudiando a los pies de Gamaliel, como dice el libro de los Hechos. Pero por otro lado también, por ser originario de Tarso, estaba involucrado o en contacto por lo menos con las corrientes romanas, ¿no? Aquí tenemos un mapa donde aparece Tarso y como ciudad, Tarso era bastante peculiar. Muchos de los historiadores hoy nos muestran de que Tarso gozaba de muchos privilegios a pesar de estar bajo el dominio romano, al igual que otras de las ciudades importantes de la época, gozaba ciertos permisos y privilegios como poder elegir a sus propias autoridades, el hecho de tener grandes universidades, el hecho también de tener religiones místicas y una gran comunidad también de judíos en la época. Entonces esto permitió que el apóstol Pablo, antes de convertirse al cristianismo, estuviera en contacto con todas estas corrientes. Y eso va a llevar a formar un pensamiento primeramente filosófico y teológico, y por otro lado dar origen a lo que va a ser la teología cristiana. Ahora, si bien es cierto, en la Biblia, como sabemos, tenemos el orden de los libros del Nuevo Testamento, primeramente los evangelios, pero hay muchos que hoy en día hablan de que los primeros escritos fueron los paulinos y antes de esto posiblemente la carta de Santiago, del apóstol Santiago, más o menos el año 43 o 45, algunos dicen el 48. Entonces, dentro de todo esto, los primeros escritos del Nuevo Testamento, muchos concuerdan de que son las cartas paulinas, ¿no? A excepción del libro de Santiago. Entonces, cuando salen los evangelios en circulación, ya estaban circulando casi la totalidad de las cartas paulinas. Y esto nos conecta propiamente con las experiencias que el apóstol Pablo va a enfrentar a lo largo de los viajes misioneros, de los años durante los viajes que realizó. Y es importante para poder entender el pasaje que vamos a ir analizando a continuación. Primeramente, saber un poco más acerca del contexto histórico y cultural, ya que esto es importante porque nos va a ayudar a entender un poco cómo se desarrolla la conversación entre Pablo y los que estaban reunidos en el aerópago y cómo concluye precisamente de manera abrupta él al mencionar una frase, ¿no? Lo que se sabe es que los atenienses eran conocidos por todas sus creencias en una variedad de dioses y filosofías. Y es que prácticamente hasta ahora el modelo de la política, en cierto grado, el modelo de la educación proviene de esta época del primer siglo. Y también todo el pensamiento filosófico nos conecta aún antes de la época del Nuevo Testamento. Entonces, al saber todos estos datos, podemos ver de que es necesario para nosotros entender que el reto para el apóstol Pablo al llegar a Grecia era presentar el Evangelio en un contexto profundamente influenciado por la filosofía griega y por el politeísmo, que es lo que vemos a partir del versículo 20. Entonces, todo este contexto, este trasfondo, nos ayuda a poder entender, por ejemplo, de que el aerópago donde se desarrolla este evento era el lugar histórico, esta colina que podemos ver en esta imagen, donde se reunían todos para poder dialogar de temas religiosos y filosóficos. Y se describe propiamente a los atenienses como personas atraídas por las nuevas filosofías. Entonces Pablo llega a este momento
y le permite el poder contrastar el pensamiento cristiano con estas filosofías que estaban explicando en su momento. Ahora, vamos a ver algunos pasos que Pablo va a tener que enfrentar y dar para poder comunicar el mensaje del Evangelio, ¿no? Y este es un bonito ejemplo para nosotros para saber cómo proceder en situaciones complicadas que es la que él va a enfrentar. Cómo llegar a este público que filosofaba mucho, buscaba la sabiduría verdadera y que no creía tanto en los milagros. Entonces Pablo nos va a mostrar ciertos pasos que él tuvo que dar y el primero de los pasos es la captatio benevolentia, que es la captación de la buena voluntad. Entonces esto es algo común en el libro de los Hechos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro también empieza su diálogo frente al concilio, él comienza a dirigirse de una manera respetuosa. Y quisiera leer primeramente los primeros versículos del 16 para poder entender la conexión en los versículos 22 en adelante. Y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro decía, parece que es mensajero de nuevos dioses. Entonces, esa es la situación que va a conectar con los versículos 22 y 23. Entonces, Pablo, al pasearse por las calles, contempla varios altares, ¿no? Que eran propios de la ciudad de Atenas. Y él menciona esta frase para poder dirigir su discurso a los que estaban escuchando en el momento. Y es, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ahora es interesante que la palabra religioso que utiliza Lucas aquí al escribir el texto en el libro de los Hechos, es una palabra que puede ser direccionada para deidades o para demonios, pero en el aspecto positivo, que es lo que lo usa Pablo, él le dice, estoy viendo, me estoy dando cuenta al mirar todos los altares, que ustedes son más temerosos de los dioses que las demás personas. Y esto porque había un sinnúmero propiamente de divinidades para los cuales cualquier viajero que llegaba a la ciudad, dicen muchos estudiosos, pudieran acercarse al altar de un dios conocido por ellos y poder rendirle tributo. Ahora, todo esto nos muestra en la charla de Pablo, en el discurso, primero el uso de la cortesía retórica griega. Pablo inicia su discurso siguiendo este estilo de los oradores clásicos con una forma que gana la atención y la estima de los oyentes. Entonces, al decirle, veo que ustedes son más temerosos de Dios que el resto de las personas, prácticamente encapsula la mentalidad del ateniense para poder escuchar de que él va a hablar de algo también relacionado con la religión. Por otro lado, también reconoce la espiritualidad de los atenienses y aunque podemos ver de que era una espiritualidad pagana, no la condena de entrada, ¿no? Entonces, vemos el método del apóstol Pablo para poder captar la atención y luego compartir el mensaje que él tenía para la ocasión. Se posiciona en tercer lugar como un observador culto y respetuoso, algo que para el momento en el cual él se encontraba y para el lugar era clave en este contexto del Areópago, ya que era un foro de discusión de manera filosófica y religiosa. Entonces, esta captación de la buena voluntad es algo que es necesario para nosotros al momento de compartir el Evangelio, demostrar que no estamos para condenar, sino estamos para dialogar y para expresar las cosas que nosotros creemos, ¿no? Y ese es el primer paso que nos desafía a nosotros el poder analizar el cómo podemos entablar una conversación en un inicio. Lo segundo que hace el apóstol Pablo es el punto de contacto cultural. Entonces, no olvidemos que Pablo tiene en mente un mensaje que Cristo le ha revelado y que en este mensaje sabemos de que la humanidad ha pecado, la humanidad va camino a la condenación y de que la única manera de poder ser rescatado de esta condenación es reconociendo el sacrificio que Cristo ha realizado en la cruz y cambiar la manera de vivir.
Sin embargo, vemos que Pablo comienza captando la atención del público y ahora busca un contacto cultural. Y en la segunda parte del versículo 23, Pablo se había percatado entre todos los altares que había un altar que tenía una inscripción que decía al Dios no conocido. Y aquí aparece una palabra que viene de la palabra griega gnosis y que hay una A antes de esta palabra que priva propiamente lo que está diciendo. Entonces, en vez de decir conocido, y la gnosis era el conocimiento superior, un conocimiento que se alcanzaba mediante la búsqueda de la filosofía para poder encontrar al logos, es decir, a esta entidad que estaba por encima de todo. Y Pablo menciona que este Dios que no ha sido conocido o descubierto, el Dios de conocido, como lo traduce la Reina Valera, es el Dios al que él va a aprovechar para poder hacer la conexión cultural. Entonces, ¿qué vemos en Pablo? Aprovecha este elemento cultural religioso local, los altares de esta deidad, que eran comunes en la religiosidad griega. Ahora, muchos tratan de entender por qué había este altar al Dios no conocido. Y es que en Grecia, que era prácticamente la cuna del conocimiento, pero también de las divinidades, por su gran contenido del panteón griego, tenían dioses para cada faceta de la vida, pero por otro lado también habían adoptado divinidades de otros lugares, al punto de que cuando un visitante llegaba a Atenas, podría tranquilamente acercarse a la estatua donde estaba su divinidad y poder adorarle. Ahora, de entre todas las divinidades conocidas en su momento, los griegos habían pensado de que por si acaso había una divinidad que no era conocida por ellos o por las otras regiones, dejar este lugar para que cualquier persona que no encontrara su divinidad entre los demás dioses pueda acercarse a este altar y rendir el tributo necesario. Entonces Pablo aprovecha esto y dice que él viene a dar una explicación o una predicación, una enseñanza sobre este Dios que es desconocido por ellos. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Por un lado, de parte de los griegos, más allá de su religiosidad y del paganismo, un respeto por lo divino y por aquello que no es revelado todavía a la humanidad. Entonces Pablo entiende esto por todo el trasfondo en el cual él ha crecido estando en su ciudad natal Tarso, por toda la enseñanza también con la escuela de los judíos, aprovecha y hace esta conexión para presentar a este Dios que nadie conoce y que él es el mensajero. Pablo identifica aquí entonces una puerta de entrada para presentar a su Dios como el que ustedes adoran sin conocer, ¿no? Esa es la presentación que hace el apóstol Pablo. Les vengo a hablar del Dios que ustedes están adorando y que no conocen. Este gesto entonces es un acto de contextualización teológica. Ahora, lo que Pablo va a hacer por medio de esta predicación es contextualizar la teología griega pagana y va a aprovechar para mostrar una teología cristiana. Y esto es muy importante para nosotros porque necesitamos, o nos muestra por lo menos y nos desafía a poder conocer el mundo en el cual estamos viviendo y todas las cosas que tienen que ver con religión. Ese es el punto importante en el contacto cultural. Entonces, primero gana la atención, en segundo lugar, busca el punto de contacto para entablar la conversación, terminar de captar la atención del público y finalmente empezar con lo que él quiere presentar, ¿no? Y viene aquí la reformulación del concepto de Dios. Entonces, para el judío, para el griego, tenía una percepción de lo que es Dios. Y Pablo comienza aquí a hacer uso de varias filosofías conocidas en la época. El versículo 24 y 25 nos muestra esta frase: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Presenta la idea del Dios creador, pero también este Dios creador que es trascendente, no el Dios que no se ocupa de su creación, que era como lo percibían los griegos. Entonces, todas las divinidades de los griegos eran dioses que estaban lejanos al ser humano
y que visitaban de vez en cuando para poder hacer ciertas cosas. El Dios que presenta Pablo, que es el Dios no conocido por los atenienses, es ese Dios que está involucrado en la historia del ser humano. Un Dios distinto incluso no solamente al panteón griego, sino también al panteón romano. Por otro lado, esta reformulación del concepto de Dios niega la necesidad de templos y sacrificios. Y esto confronta las prácticas religiosas tradicionales. Por eso Pablo dice, todas sus divinidades tienen estatuas, tienen lugares donde se va a ir a adorar, pero el Dios que no conocen no solamente no tiene un templo, sino no tiene necesidad porque Él engloba todo. Y aquí Pablo hace la conexión con el famoso logos de la filosofía griega. Y esta palabra logos es la que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. En el principio era el verbo, o era la palabra, como otros lo traducen. Esa palabra en griego es la palabra logos. En el principio existía el logos y el logo estaba con Dios y el logo era Dios. Entonces, esto prácticamente reformula este concepto y este concepto del Dios que no mora en templos, que no necesita de sacrificio, confronta también las prácticas religiosas tradicionales, pero con base en un discurso más filosófico y aceptable. Y ahora recordemos, si han leído los versículos anteriores, vemos de que había una discusión con estos dos grupos filosóficos. Y la idea que presenta Pablo de la divinidad que él está mostrando es más cercana al estoicismo y al platonismo. Entonces, un Dios que se hizo carne, algo que era contrario para la misma idea filosófica de la idea del conocimiento de la gnosis era liberar al ser humano de esta prisión llamada cuerpo para poder llevarlo al conocimiento supremo y poder llegar a entablar una relación con el logos. Sin embargo, la idea de Pablo y de Juan más adelante va a ser de que este Dios perfecto, este logos, se hace carne, es decir, lo perfecto se hace imperfecto para acercarse a su creación. Entonces Dios es creado como alguien autosuficiente y soberano y no necesitado del ser humano. Mientras que las divinidades de los griegos, el dios de la guerra, por ejemplo, necesitaba sacrificios para poder ayudar a alguien que estaba yendo a la guerra, este dios no conocido y que Pablo está presentando no necesita del sacrificio humano, no necesita de los favores de la humanidad, porque él lo llena todo. Y por eso lo presenta como creador y alguien trascendente. Lo cuarto que podemos ver en el pasaje es la unidad del género humano y la providencia divina. Los versículos 26 y 28 presentan al ser humano que era imperfecto y que no podía tener ese contacto con la divinidad, salvo por el conocimiento, en el caso del gnosticismo, que van a ser o va a surgir siglos después. Y Pablo lo presenta y utiliza algo que era muy importante en la época, que era la sangre, que para contextos orientales era donde radicaba la vida. Y lo segundo era el linaje, que era la parte que daba importancia a las familias en la época. Entonces Pablo une estas dos ideas y presenta al ser humano como alguien que proviene y que se sirve de los privilegios que Dios va a ir dando a lo largo de la historia. Entonces, Pablo presenta una antropología monoteísta y todos los humanos, dicen, descienden de un solo origen, hablando ya de la procedencia de la vida desde una pareja en común. Entonces, todos hemos sido creados por Dios y todos venimos de un solo lugar. Por otro lado, también no solamente en estos versículos 26 y 28, no solamente presenta al Dios monoteísta, al único Dios, sino que este Dios determina los tiempos y los lugares. Es decir, este Dios tiene en control todo lo que sucede en la vida. Y esta es una visión providencialista del mundo, es decir, todos recibimos los favores de esta divinidad que está por encima de todo. Ahora, algo importante también que podemos ver, y esta imagen que tenemos al lado derecho de nuestra pantalla, nos muestra dos filósofos que son mencionados por el apóstol Pablo. Tenemos a Epiménides y a Arato. Y esto lo encontramos en esta frase que menciona Pablo en el pasaje y dice, de este Dios provenimos todos, todo el género humano viene, somos su linaje, porque en él vivimos y nos movemos y existimos, hoy somos. Es decir,
la existencia y todo lo que hacemos proviene propiamente de este Dios, porque linaje suyo somos. Estos dos filósofos, Epiménides y Arato, habían mencionado en su filosofía que, o habían reconocido que existía algo más allá del mundo natural. Y este algo más grande era lo catalogado como el logos en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero ahora Pablo utiliza estas frases filosóficas mostrándonos, uno, el conocimiento de la filosofía de su época, pero por otro lado los puentes nuevamente que conectan para poder ganarse nuevamente el respeto y la atención de las personas, y que lo está logrando cuando leemos el texto bíblico, vemos que no hay interrupciones, salvo un punto que más adelante se va a dar, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos muestra para nosotros? ¿Qué nos enseña? Esto muestra un manejo hábil de la cultura griega. Es decir, hay aspectos culturales que la Biblia no confronta de manera directa y que son prácticas buenas. En Bolivia hay una práctica bastante interesante llamado actapi, que es propiamente el hacer una comida en común. Es decir, todo un grupo lleva la comida, lo junta y entre todos comparten. Y es parte cultural. Entonces, esta parte cultural no es contraria a los principios bíblicos. Y Pablo muestra aquí un respeto por la cultura, pero por otro lado también nuevamente el poder conectar el Evangelio con estos aspectos. Legitima entonces al momento de mencionar a los filósofos o las ideas de los filósofos que eran muy conocidas por el contexto en el cual se daba, legitimaba su discurso dentro de los parámetros aceptables de ese contexto filosófico. Entonces, Pablo está en un mundo filosófico y utiliza parámetros, lenguaje e ideas filosóficas. Entonces, esto es lo que Pablo va a decir en otro contexto a los corintios, que se hizo de todo a todos para ganar a algunos. Entonces, ese es el verdadero sentido del apóstol Pablo, hablar en el idioma en el cual puede ser entendible su discurso. Entonces, esta unidad del género humano y la providencia divina eleva el estándar del ser humano de ser simplemente un envase de lo divino para poder ser un receptor de los favores de lo divino, ¿no? Que propiamente le da lo que va a ser la imagen y semejanza de Dios, que claro, aquí no lo menciona el apóstol Pablo, pero es conocido, entendible en su teología. Ahora, el contexto del pasaje hasta el versículo 28 nos muestra de que Pablo ha hecho todas estas conexiones y una vez teniendo la atención de todo su público, comienza a dar los argumentos y ya parte de la llamada de atención es, ustedes son religiosos, pero lo malo de ustedes es que son idólatras, son politeístas. En cambio, este Dios no conocido, que no mora en templos, que lo llena todo, que está en todo lugar y que todos provenimos de él, es un Dios que quiere la adoración total del ser humano. Y por eso dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra. Y por eso este altar que ustedes tienen aquí nunca va a tener una imagen, porque este Dios propiamente no puede ser visto. Pablo confronta de manera directa la idolatría, pero lo hace con un razonamiento filosófico nuevamente, no con un tono condenatorio. Entonces Pablo utiliza argumentos para decir por qué está mal el comportamiento, la religión pagana de los atenienses. Y lo hace desde la misma filosofía y con argumentos de personas conocidos por ellos mismos. Ahora, esto está en línea con el pensamiento platónico y estoico, que también veía la idolatría como una forma inferior de la religión. Y eso es lo que Pablo está presentando, un Dios que es superior a las demás divinidades y una religión o una manera, una conducta de vida en temor a Dios que es superior a a la religión politeísta que estaba inundando las calles de Atenas. Entonces, al momento de presentar el apóstol Pablo esto, nos muestra un interés sincero en la audiencia frente a la cual él estaba dialogando. Y esta manera de presentar el Evangelio nos hace entender de que no era solamente criticar, sino también presentar lo que era
lo correcto desde la perspectiva del apóstol Pablo. Ahora, no puede haber una explicación y un llamado de atención si no hay un llamado al arrepentimiento. Pero lo interesante del mensaje y del discurso paulino es que este llamado al arrepentimiento viene también de la mano con el anuncio del juicio, algo que muchas veces nos vemos tentados a poder separar. Queremos hacer lo que hace Pablo de captar la atención de la audiencia y empezamos primeramente enfatizando mucho el amor de Dios o el otro extremo que encontramos en la teología actualmente, que es enfatizar de manera muy elevada el juicio de Dios. Y terminamos mostrando una figura de un Dios molesto por todo contra la humanidad y que está por destruir a todos y que nadie se va a salvar si es que no hay un cambio radical en la vida. Los versículos 30 y 31, Pablo presenta este discurso. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esta palabra arrepentimiento en el idioma que escribe Lucas es una palabra tan interesante porque muestra un cambio de mentalidad. Es decir, Pablo ha ido presentando y exaltando primeramente el estilo de vida del ateniense, el respeto y el temor por lo divino. En segundo lugar, él menciona de que hay un Dios que ellos no conocen y que él ha tenido la dicha de conocer, que este Dios es superior a todo, que el estilo de religión que tiene este Dios es superior porque dignifica a la humanidad, y ahora le hace el llamado al arrepentimiento. Y dice, la orden o el deseo de este Dios es que todos se arrepientan de su estilo de vida. Y aquí Pablo por primera vez introduce el querigma cristiano, el llamado al arrepentimiento universal. Es decir, no importa qué tan bueno o qué tan malo seas, no importa qué tan temeroso de lo divino o alguien que no teme a lo divino, tú necesitas arrepentirte. Y viene la conexión con el anuncio del juicio venidero. Esta proclamación de Jesús resucitado como un juez legítimo. Entonces ya Pablo ha ido desde el Dios que está arriba, que se ha acercado a la humanidad, que se hizo hombre en la persona de Jesucristo y que este Hijo va a venir un día a juzgar. Y no basta simplemente con que Pablo mencione el punto de la resurrección y esto es un choque cultural directo con la filosofía griega. Todas las corrientes esperaban más bien la liberación de este mundo envuelto en la maldad para poder descansar de todos los males que aquejan a la sociedad. Pero Pablo viene y nos dice que este hombre viene, que era Dios mismo, viene, muere y es levantado de los muertos, algo que racionalmente no se puede entender. Y esto es lo que lleva a la mayoría de los presentes en el lugar y que es la mayoría propiamente también de los griegos que consideraban ilógica o innecesaria la mención de la resurrección. Si Pablo no hubiera mencionado la resurrección, hubieran seguido escuchando. Bastó con que mencione la resurrección de Cristo, de que un hombre se levanta de los muertos y pierde a la mayoría de la audiencia, ¿no? Salvo un pequeño grupo de personas que quedan y le dicen que quieren escuchar más. Entonces la pregunta es, ¿por qué mencionar la resurrección? Y es que no puede haber un arrepentimiento y una comprensión del juicio divino si no entendemos de que el Dios que se hizo carne, el Dios que vino a dignificar a la humanidad, tuvo que enfrentar lo mismo que vamos a enfrentar en un momento nosotros al llegar a la etapa final de nuestra vida, pero que venció todo esto que limita el acercarse a Dios. En conclusión entonces de estos 6 pasos, Pablo funciona como un puente cultural y es el desafío para nosotros, ¿no? Cómo conectamos con las diferentes ideologías que podemos ver, aún cómo conectamos con las brechas generacionales que actualmente están en la iglesia presente, ¿no? Y lo más difícil que va a ser para la iglesia del siglo pasado es compartir el evangelio con esta nueva generación que han llamado la generación beta, que son más sin identidad, apegos de movimientos, que son más tecnológicos, que propiamente buscan más el placer,
cómo podemos llegar como iglesia siendo de un trasfondo cultural diferente, pero Pablo nos muestra algo muy interesante, ¿no? Conocer. Pablo estructura su discurso en el Areópago siguiendo la forma retórica helenista, usando categorías filosóficas familiares como la trascendencia, la unidad del ser, el orden cósmico también, como con Dios como la cúspide, pero siempre con el fin de presentar el mensaje de Jesús. Entonces Pablo no se distrae en otras cosas y la meta es presentar a Cristo de manera entendible y haciendo las conexiones necesarias. Entonces, ¿cómo podemos ver a Pablo? Simplemente como un intérprete intercultural entre el Evangelio y el pensamiento grecorromano. Y este modelo es fundamental para nosotros para poder tener una misión cristiana en contextos plurales. No es lo mismo ser iglesia en Bolivia que ser iglesia en Guatemala, en Perú o en otros países. Aún dentro de la misma Bolivia tenemos 36 etnias y no es lo mismo ser cristiano aquí en Cochabamba que ser cristiano en el oriente. Aún en el contexto rural y urbano hay una diferencia. Y la idea de la iglesia y el desafío para la iglesia es introducirse en estos contextos culturales, no para culturizar el cristianismo, sino para elevar la cultura de la persona y dar la dignidad al ser humano para poder encontrarse con Dios. Y eso es lo que hace Pablo. Entonces quiero dejar estas tres implicaciones para nosotros como iglesia, ¿no? Para terminar. Primero, entender que la iglesia contemporánea se ve obligada a interactuar con culturas diversas. No podemos seguir siendo iglesia del siglo XIX en pleno siglo XXI. Necesitamos ser una iglesia dentro de su contexto y dentro de su época. Y nos va a tocar a nosotros como líderes el poder investigar en cierto grado para poder ser contextuales si queremos llevar el Evangelio a esta nueva generación. Lo segundo es que es necesario contextualizar el Evangelio sin diluir su mensaje. Algo que Pablo va a estar feliz y no va a tener nada de temor para ser reprochado, es que aunque otros han diluido el mensaje o lo han adulterado, como Pablo dice a los falsos maestros en Galacia y en Corinto, es de que él nunca cambió el mensaje. Lo que hizo sí fue utilizar los puntos de conexión cultural como este puente para la verdad cristiana. Y lo tercero, debemos reconocer que la resurrección de Cristo sigue siendo la clave del mensaje cristiano que transforma toda cultura, aunque para la razón humana esto sea incomprensible. No podemos tener la dignificación del ser humano si no llegamos a comprender y aceptar y a defender que Cristo se levantó de los muertos y esta es la gran esperanza que tenemos y lo que distinguió la filosofía de Pablo, como bien lo menciona en Romanos 1, 16 y 17, al final a decir es porque no me avergüenzo del Evangelio, o en otras palabras un poco más entendible, estoy orgulloso del Evangelio porque es poder de Dios. Y la palabra que utiliza allí Pablo cuando dice para salvación es la palabra sotería, y esta palabra hablaba de libertad de la totalidad del ser, la mente, el cuerpo, lo espiritual, lo moral. Cuando teníamos corrientes estoicas y filosóficas que ofrecían simplemente o la liberación del conocimiento o la liberación de la parte física. Y Pablo nos muestra que el evangelio que él está ofreciendo desde aquí, desde la cumbre de Atenas, es un evangelio que ofrece ambas cosas. Dios se preocupa por la parte física y por la parte espiritual. Y ese es el gran desafío que nos queda a nosotros como iglesia, de poder lograr estas conexiones para ver de que hay aspectos culturales que no son necesariamente malos y que no contradicen la parte del evangelio. Lecciones clave entonces de Hechos 17, reconocer y respetar la cultura local. No podemos cambiar la cultura en aspectos que son positivos. Segundo, usar puntos de referencia culturales como puente para presentar el mensaje del Evangelio cabal y total. Lo tercero, mantener la centralidad de la resurrección en la proclamación del Evangelio. Y lo cuarto, ser firmes en la verdad cristiana sin comprometer el mensaje por la cultura.
La cultura debe acomodarse al Evangelio, no el Evangelio a la cultura, ¿no? Y ese es el principio que nos queda al analizar de manera rápida el capítulo 17 del libro de los Hechos. Listo. Muchas gracias, profesor Bernardo. Qué importancia, qué relevancia entender todo el trasfondo, todos los argumentos, todas las cuestiones que Pablo tiene que enfrentar, que tiene que desarrollar para verdaderamente poder presentar con eficacia el mensaje, ¿no? Que evidentemente no es un proceso lineal, no es un mensaje que se da por generación espontánea, sino que tiene que llevar muchos filtros de los que ustedes ya nos han hablado. Vamos a iniciar con las preguntas, creo que vamos a tener un buen tiempo y seguimos invitando ahí a los participantes a mandarnos más de las preguntas que ya tenemos, pero antes de entrar de lleno a ello, le voy a tomar unos minutitos, profesor Bernardo, para rápidamente invitar a nuestra audiencia, si me ayudan ahí, por favor, para los próximos talleres que vamos a tener totalmente gratuitos a través del campus virtual. Si pudiéramos tener por ahí las imágenes. Muchas gracias. Talleres, además, cursos que debo decir ya inician la próxima semana. El primero sobre competencias esenciales para el liderazgo pastoral y ministerial. Los horarios están ahí en el banner e insistimos, un curso totalmente gratuito de 3 sesiones y inmediatamente terminando este curso, nos vamos al siguiente sobre el mundo bíblico a través de la historia, lenguaje, narrativa y contexto sociocultural. Tiene que ver con lo que hoy el profesor Bernardo nos estuvo hablando, igual 3 sesiones. Algunas de ellas, la de Luis Garavito, la primera, la de Rodrigo Rifo, consultores de las Sociedades Bíblicas Unidas, y bueno, ahí se pueden guiar ya con los horarios. Centroamérica, obviamente, nos referimos a Estados Unidos, México, Guatemala y el resto de los países. Está apareciendo justamente ahorita en el chat los links de cada país a los que ustedes pueden pues dirigirse para hacer las inscripciones. Insisto, cursos totalmente gratuitos que ya han alcanzado a miles de personas desde que surgió este proyecto. Profesor, iniciamos con las preguntas. Estoy tratando, como siempre, de unir las preguntas que ya me han llegado al chat, plantearlas en una o dos y de esta manera pues darle voz a todos. El proceso de comunicación y asimilación del cristianismo. En una primera instancia, desde el judaísmo de los siglos previos a Cristo, ¿no? A la comunidad de Jerusalén, de ahí a las primeras diferencias que se dan entre judíos y griegos aún previas a Pablo, y de ahí a Pablo, ¿no? Que toma esta base para ahora llevar el mensaje al mundo gentil. Todo un tema que es mucho más complejo de lo que se alcanza a ver y que me llevaría a preguntarnos, ¿cómo identificar desde nuestras lecturas, desde nuestras interpretaciones, varios siglos posteriores, la forma en la que Pablo logra desarrollar desde diferentes contextos propios de cada ciudad a la que se va enfrentando, todo un sistema altamente teológico, doctrinal, eclesial, pastoral, ¿no? Desde los desafíos que ya planteamos, pero también sin perder la referencia, el contexto, el origen judío del movimiento cristiano, ¿no? El filtro de la iglesia de Jerusalén del primer siglo, ¿no? Que comienza a disertar sobre esta forma de entender a Dios y ya propiamente lo que cada ciudad le planteaba. Bien, algo que podemos ver en Pablo, y ahí entendemos por qué fue escogido primeramente por Dios, ¿no? Y por qué no Pedro o alguno de los apóstoles fue combinado a poder llevar el Evangelio. Y esto en primer lugar nos desafía, en primer lugar a una cosa, ¿no? El ser cristianos que estemos creciendo en el conocimiento de la parte histórica en primer lugar. Ya lo dice el dicho, ¿no? El cristiano que no conoce la historia está condenado a repetir los errores del pasado. Por otro lado, también el hecho de investigar o ser empático quizás al contexto en el cual vamos a estar llegando con el mensaje del Evangelio. Entonces, algo que quizás en un futuro nos van a cuestionar o nos van a juzgar como iglesia, es el hecho de haber llegado y querido introducir nuestra manera de pensar dentro de una cultura.
y terminar dañando como ha pasado en ciertos lugares. Entonces, ¿cómo llegar a esta comprensión, pero evitar también el hecho de respetar estos aspectos de la cultura y de cada contexto? Es precisamente primero conocer. Segundo, estar dispuesto como portadores del Evangelio a dejar mis prejuicios y presuposiciones de la parte teológica en primer lugar. No olvidemos que Pablo ha crecido como todo niño judío hasta los 12 años conociendo la Torá. A partir de allí, un conocimiento ya más profundo de la ley, los profetas y las filosofías también de su época, pero cuando se encuentra con Cristo y el encuentro en Damasco quizás es la clave para poder ser portadores del Evangelio, es que Pablo tiene que reestructurar todo lo que él conocía de Dios. Entonces no presenta un judaísmo, Pablo. Hay un punto de quiebre entre el judaísmo que Pablo seguía hasta ese momento y por eso entendemos, ¿no? Cuando Dios se le presenta Jesús se le presenta en la manera que se le presenta a Pablo, con esta luz que le deja ciego, que nos conecta con el Shekinah del Antiguo Testamento, con esta voz audible de ese Dios que no puedes ver, pero puedes escuchar en el Antiguo Testamento, en el Sinaí. Entonces nos lleva a entender de que Pablo cuando escribe Gálatas nos dice que se fue 3 años y no quiso buscar a ninguno para poder repensar, para poder analizar su conocimiento, cuestionar la manera en la cual estaba contemplando a Dios y la teología y entender. Y por eso Pablo es un personaje fascinante en el Nuevo Testamento. Tuvo que confrontar sus ideas judías, sus ideas filosóficas, sus ideas romanas, y con nuevamente ahora el mensaje que Cristo le va a traer para poder estructurar el pensamiento de las bases sólidas del cristianismo. Y esto le llevó a ser una persona culta, a poder entender y ser capaz de debatir. Lo encontramos discutiendo con judíos de una escuela de uno llamado Tirano, dice. Lo encontramos discutiendo ahora con filósofos. Entonces, la idea para nosotros hoy en día, para el Evangelio, y sobre todo para los que estamos estudiando en instituciones teológicas, es ser capaces de poder conocer, quizás no todo, pero sí por lo menos aspectos importantes que están atañendo a nuestra realidad, ¿no? Entonces, no basta solamente con ir con mi Biblia, que para nosotros es la palabra de Dios y es suficiente para transformar vidas, pero cómo presento los argumentos de mi teología, de mi manera de pensar como cristiano, es mediante un cultivo de conocimiento, un cultivo de la experiencia también que Pablo va a experimentar en Damasco. En resumen, necesitamos nosotros tener un Damasco donde podamos ser transformados y poder llevar lo que Dios dice, no lo que nuestras tradiciones, no lo que nosotros creemos que es lo correcto, ¿no? Solo así vamos a poder respetar el contexto y ser fieles al mismo tiempo a la palabra. Es sumamente importante lo que usted nos menciona. Pablo y la no imposición, el no irrespeto hacia lo cultural, ¿no? Porque al final del día esto es un tema, dadas los grandes desafíos propios de las cosmovisiones modernas, de las ideologías modernas, del humanismo moderno, ¿no? Para la iglesia. Eh, Profesor, desde su experiencia, ¿qué hace falta, además de este modelo a seguir de Pablo, para hoy, de una manera más clara, más práctica, más abierta, abrir el diálogo sin condicionar nuestra fe, nuestro dogma, nuestras convicciones, pero a la vez dándole voz, ¿no? A las diferentes expresiones y entendimientos de Dios, aún fuera de la iglesia, y poder verdaderamente tender puentes que más allá que ganen un debate, una ideología, una interpretación, verdaderamente acerquen a la gente a Dios. ¿Dónde la iglesia se ha quedado corta siguiendo este ejemplo? Bueno, lo primero, encerrarnos en nuestras paredes, ¿no? Hemos sido una iglesia tratando de evangelizarnos a nosotros mismos y de hecho lo hemos hecho mal, porque, bueno, lo veo en Bolivia y quizás lo podemos experimentar en nuestras iglesias a nivel de Latinoamérica. Somos una iglesia que teológicamente, en primer lugar, nos falta poder profundizar más nuestra fe, poder ser sensibles
a los cuestionamientos de nuestros dogmas, porque hoy como nunca la gente, ya no hay ateos, ¿no? Solo hay agnósticos hoy en día. Y los agnósticos conocen mejor la Biblia que nosotros, los cristianos. Queremos hablar con un agnóstico y nos cita contexto y todo del texto que estamos queriendo utilizar. Entonces, lo primero es ser más críticos con nuestros dogmas, en primer lugar. En segundo lugar, nos falta sensibilidad con el mundo que está afuera. Y Pablo lo dice a los romanos, ¿no? Impuesta me es necesidad, y hay de mí si no comparto el evangelio. Seamos sinceros, nos cuesta hoy en día compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una barrera directa y prácticamente nos rechaza, pero nos da argumentos lógicos, filosóficos, ideológicos, y nosotros estamos en una desconexión total a veces de la realidad. No puedo debatir un pensamiento, un argumento contrario a mi fe, porque no tengo la facultad quizás. Y eso es lo que se puede ver. Estamos perdiendo como iglesia a nuestros jóvenes porque seguimos teniendo una manera de contemplar el cristianismo de la generación antigua. Y necesitamos redescubrir a Dios en este tiempo en el cual estamos viviendo, poniéndonos en el lugar de la persona a la cual vamos a compartir. Entonces quizás esos serían los pasos que necesitamos dar, salir de nuestras paredes, informarnos, ser cristianos que conozcamos de los temas que están enfrentando ahora y que aquejan a la sociedad. Y en tercer lugar, ser sensibles, colocarnos en el lugar de la persona para poder entenderle y poder responder las cuestionantes que puedan tener. No para convencer nuevamente, ¿no? Sino para presentar todo el consejo de Dios, como nos dice la palabra, como dijo Pedro también, dar razón de la fe que hay en nosotros a todo aquel que nos lo demanda. Gracias, profesor. Surge una pregunta desde lo que usted está mencionando. ¿Cómo interactuar con el dogma? Se tiene la idea, creo yo, de que Pablo o cualquier escritor del Nuevo Testamento vienen e imponen dogmas desde su autoridad apostólica, ¿no? Sin una revisión previa de sus implicaciones, de su entendimiento, de la experiencia de las iglesias, de los alcances, de la racionalidad o no de determinada doctrina, ¿no? Fundamental de fe. Y obviamente esto se ocupa para replicar muchas veces la forma en la que establecemos enseñanzas dentro y fuera de la iglesia. Fue así, profesor, es la enseñanza apostólica una enseñanza dogmática incuestionable o es más bien una invitación a dialogar con el dogma, a interactuar con el dogma, a entender el dogma y entonces sí llevarlo a la práctica desde los diferentes contextos. Bueno, interesante que la palabra dogma nace en círculos no cristianos, ¿no? Y son los argumentos o la enseñanza. Entonces hay que entender que en primer lugar, los dogmas que la iglesia comenzó a enseñar en el tiempo del Nuevo Testamento estaban acordes al contexto en el cual estaban viviendo y planteó grandes desafíos, ¿no? Por ejemplo, el ir en contra de, o muchas veces primero, estar casi alineado al contexto en el cual se estaban dando. El hecho de lo que mencionaba ahora, ¿no? El presentar a Dios como alguien del que tenemos un linaje, una conexión y que toda sangre viene o procede de él. Algo que la filosofía lo planteaba y que el cristianismo no lo cuestiona. Por otro lado, cosas o aspectos culturales que cuestionó de manera abierta el cristianismo y que en algunos casos llevó quizás a cerrar las puertas, como el hecho de la resurrección de Cristo o el hecho de la crucifixión para el mismo judío. Entonces aquí quizás la clave es poder reflexionar en qué es lo que dice Dios en este siglo XXI, que no va a cambiar en sí la enseñanza de Dios. Vamos a tener que releer el texto, poder entenderlo en nuestro contexto y poder aplicarlo. Me gusta mucho el ejemplo del Antiguo Testamento, por ejemplo, para cuando Moisés da pautas mientras están en el Éxodo. Y dice, cada que salgas del campamento, lleva tu estaca. Entonces, ¿cómo puede ser aplicable este texto? Y el mismo texto dice que cuando salgas y vayas a hacer tu necesidad, con la estaca acabas, haz tu necesidad y cúbrelo. ¿Cómo conecto eso que pasó miles de años atrás con el siglo XXI? Y quizás cosas que a veces olvidamos como iglesia, ¿no?
o como familia, una buena higiene, cuidar de no la cercanía de los lugares donde hacemos las necesidades con los lugares donde hay alimentos, el hecho de la salubridad. Entonces la Biblia sigue siendo pertinente, pero debemos encontrar qué nos dice ahora en este siglo. Y eso no quiere decir que se va a contradecir lo que se dijo en el primer siglo, porque no olvidemos, ellos fueron inspirados por Dios. La palabra fue inspirada. Ahora nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para poder entender esa revelación y esa inspiración que sucedió a lo largo de la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces yo debo descubrir con la ayuda del Espíritu cómo nuevamente significa ser cristiano en Bolivia, en Guatemala, en el lugar donde nos encontramos y en el siglo XXI y para la nueva generación. Entonces voy a tener que cambiar prácticas a veces porque no que necesariamente sean bíblicas, sino que ya no son tan relevantes para nuestra época. Seguimos a veces debatiendo por la vestimenta en la iglesia, por ejemplo. Tengo mi posición personal, ¿no? Pero hay cosas que son más importantes y que están llevando a personas al infierno cada día que pasa. Entonces, ¿por qué quizás no ceder en ciertos aspectos que no va a mandar a una persona al infierno o va a evitar su salvación? Cambiar, adaptarnos como iglesia sin renunciar nuevamente a las normas básicas de la fe, ¿no? Que ya el último concilio, en su momento en la historia, nos llevó a mostrar, cerca del siglo XVII, de cuáles eran las normas y las pautas básicas de la fe, y por eso podemos llamarnos hermanos, ¿no? Pentecostales y iglesias tradicionales, somos hermanos, aunque no tenemos prácticas iguales. Entonces quizás ese es el punto importante ahora que debemos entender de que necesitamos renunciar a algunas cosas que quizás no son tan bíblicas, ¿no? Y aunque, no o, aunque eran bíblicas, o aunque sean bíblicas, no son tan relevantes para la época en la cual estamos viviendo. Hermano, su micrófono ¿Estás sin está audio, silenciado. Abraham? Listo, perdón, no me doy cuenta que me había yo silenciado. Decía que esto que usted nos menciona, creo que tiene que ver con algo que trató usted en su exposición, Pablo, y la razón humana, el razonamiento humano, ¿no? Y que plantea dos cuestiones. Por un lado, el reconocimiento de que el ser humano evidentemente no tiene la capacidad de poder entender en su plenitud a Dios, ¿no? Es imposible, nuestra mente finita no da para un Dios infinito. Y por otro lado, hay que decirlo también, ¿no? Los intentos de Pablo por hacer entendible la revelación y el mensaje de Dios. Creo que desde el primer punto muchas veces se ha justificado el llamado antiintelectualismo. No podemos entender a Dios, entonces en consecuencia nosotros nos limitamos a evangelizar y ya Dios hará la obra, ¿no? Pero también hay un Pablo que llama a razonar, que llama a pensar, que llama a dialogar, que llama a experimentar, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo reconciliar desde la predicación paulina esta cuestión? La aceptación de que no podemos entender plenamente a Dios, pero también esta invitación a razonar la fe en Dios. Bien, a Dios, como bien dice, no vamos a poder entenderlo a cabalidad, jamás, ¿no? Sea el método que utilicemos, años de estudio que llevemos, nunca vamos a llegar a entender a Dios. Por otro lado, el desafío para nosotros es poder entender nuestra fe. Es decir, yo debo estar en la facultad de decir por qué soy cristiano. Aún si hablamos de denominaciones, ¿no? Porque a veces ciertas diferencias son sanas en la doctrina o en los dogmas. ¿Por qué no sería pentecostal, por ejemplo, yo? No que lo vea como alguien que no es salvo, ¿no? No puedo llegar a ese nivel. Pero mi desafío es decir, bueno, yo no sería pentecostal por esto, o yo soy pentecostal por estos argumentos, ¿no? Que la Biblia me lo muestra. La reflexión nuevamente. Hay razón en estos grupos racionales desde el siglo XVII que fueron cuestionando el cristianismo, porque lamentablemente desde que se dijo qué tiene que ver Atenas con Jerusalén,
como que nos divorciamos de la filosofía y de la razón. Y hay aspectos a veces que no hemos dicho nada desde la posición cristiana eh, en varios temas de ciencia y que han sido mostrados, ahora demostrados, de que no era tan ciencia lo que nos vendían como ciencia en su momento. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esto? Primeramente es entender que yo puedo con el intelecto renovado y con la guía del Espíritu Santo, que va a ser el plus que vamos a tener, acercarme a ese Dios inconocible en su totalidad. Pero hay aspectos básicos que simplemente ni siquiera con ir a un seminario, no hace falta ir a un seminario, a una institución de capacitación para poder entender el amor de Dios, entender que ese amor es incondicional. Eso la Biblia lo dice claro, no necesita una interpretación o una exégesis profunda. Ahora, hay aspectos que aún con el estudio no vamos a llegar a entender. ¿Qué nos queda allí? Ahí sí ir a este punto de la fe. Lo creo por fe. Y un día, si Dios quiere, me lo explicará o lo llegaré a entender. Pero en esta vida debo entender a las partes cognoscibles de Dios, pero por otro lado también la parte de mi fe. Sustentar mi fe con la razón, porque vivimos en un tiempo que demanda razón de lo que creemos, ¿no? Así es, la razón de la esperanza que hay en nosotros. Quiero cerrar con una última pregunta, apelando a otro de los puntos que usted mencionó, la filosofía griega y el mensaje paulino. A la fecha es un tema, debo decirlo, que aún cuesta trabajo aceptar muchas veces, asimilar, entender, ¿no? Su presencia en el cristianismo desde el primer siglo, ¿no? Y que en Pablo, como bien decía, está claramente reflejado en absolutamente todos sus escritos, algunas veces echando mano de ella como una buena referencia, otras veces combatiendo herejías propias de este contexto griego, ¿no? Que siempre han sido evidentemente un desafío para el dogma cristiano. Pregunta, para los ojos que no estén tan familiarizados con esta forma de leer la Biblia, con esta forma de identificar este diálogo de Pablo con la filosofía y la cultura judía, ¿cómo identificar estas corrientes a las cuales Pablo tanto confronta de manera claramente directa y que evidentemente para los primeros lectores es muy claro, pero que hoy no tan fácil se puede apreciar desde nuestro contexto y nuestra cosmovisión? Bueno, aquí tenemos una gran ventaja a épocas pasadas, ¿no? Y las sociedades bíblicas en cada país eh, tiene algo maravilloso que ofrecer, ¿no? Que son bastante material y no necesariamente material muy académico, material que nos puede ayudar a entender varias cosas que si bien no nos van a ayudar a descubrir la pólvora o una nueva doctrina, porque no es el propósito, pero sí estos materiales me ayudan a entender mejor lo que está pasando en textos. Ahora, la meta no debe ser el llegar a identificar estas corrientes con las que Pablo batalló. Eso académicamente nos ayuda porque al estudio debemos entenderlo. Pero para mí, la ejemplificación de esta noche me debe ayudar a pensar de que hay cosas en nuestra cultura que si contradice a lo que dice la Biblia, entonces no es buena la práctica. Pero hay cosas que son buenas en nuestra cultura y que vale la pena preservar. O hay cosas que son neutras, es decir, no son ni buenas ni malas, pero hay algunos aspectos que vale la pena considerar. Ese es el propósito, ¿no? De poder incursionar un poco más en lo que son los aspectos culturales del Nuevo Testamento y del Antiguo también, ¿no? Entonces creo que si yo quiero entender un poco mejor la Biblia y los diálogos y los aspectos, los encuentros de Pablo, de cualquier otra persona o los evangelios, por ejemplo, que son muy maravillosos también, el hecho de buscar un material aprovechando la sociedad bíblica me va a ayudar bastante, ¿no? A poder acercarme un poco más. Y hoy tenemos ventajas, decía, porque hay versiones de la Biblia que son maravillosas porque están en un lenguaje tan sencillo que nos pueden ayudar a entender. Entonces, no satanicemos en algún momento, ¿no? Las versiones, porque a veces alguien dice, esta es mejor, esta es peor. No hay una mejor y una peor versión, ¿no? Hay versiones más sencillas para ayudarnos a entender
Y creo que aquí, a la par de buscar materiales que nos puedan ayudar a entender el contexto cultural, social y político y arqueológico de la época, eh, tener algunas versiones, por lo menos hay una recomendación de 5 Biblias, 5 versiones diferentes para poder leer un texto y mirar, porque decir, lo genial sería vámonos todos a una institución de formación teológica, ¿no? Estudiar griego, hebreo y los demás aspectos. Pero teniendo 5 versiones de diferentes, vamos a ver los cambios de términos, por qué un versículo no hay en una versión, en otra sí. Entonces eso nos va a ayudar a ver la riqueza que hay en las traducciones de la Biblia, ¿no? Y creo que es algo que debemos empezar a valorar, si no lo hemos hecho hasta ahora, de que el estudio bíblico no es solamente agarrar un libro o solamente mi Biblia. El Espíritu Santo puede hacer la tarea, pero hoy tenemos muchas herramientas, ¿no? Y quiero terminar con esta frase que en su momento lo leí, ¿no? Así sea el mejor carpintero, si no tengo las herramientas adecuadas y por más que tenga la mejor manera, la mejor madera, la madera más fina del mundo, no voy a poder sacar un mueble bueno. Necesito de las herramientas, ¿no? Y creo que ese es el desafío para nosotros. Ser cristianos que empecemos a estudiar la Biblia, no a jugar a estudiarla, ¿no? Pues vaya frase, ¿eh? Vaya frase que engloba perfectamente toda esta hora y media de diálogo con un mensaje muy claro, ¿no? La necesidad no solamente de proclamar el mensaje, sino ser claros en la proclamación del mensaje y considerar los elementos que el mismo texto bíblico nos ofrece para ello. Muchas gracias, profesor.